Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Canonización de Monseñor Romero. ¿Qué tal, amigos televidentes? Qué placer enorme saludarles a ustedes, desde luego desde aquí de Roma, en esta maratónica labor de comunicaciones que el Grupo Megavisión ha venido realizando desde la semana pasada. Muy contentos, muy satisfechos de poderles ofertar a ustedes los pormenores de todas estas actividades que se generaron alrededor de este acto magnífico que vimos el día de ayer domingo, precisamente con el acto de canonización de ahora el santo San Romero de América. Así es que qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este día lunes, alrededor de las 2:30 de la tarde acá en Roma, por supuesto 6:30 de la mañana allá en El Salvador. Así es que desde ya, gracias por estar con nosotros. Como siempre, les deseo coloquen a Dios en el centro de sus actividades para que puedan cumplir los objetivos y las metas que ustedes se han trazado para la presente semana. Nosotros, complacidos como Grupo Megavisión Internacional de poder estar llevándoles a ustedes esta señal en vivo, en directo desde Roma. Y ahora precisamente me encuentro en una de las emblemáticas plazas y sobre todo también de una histórica basílica, como es la Basílica de Santa María, acá en este barrio muy importante en Roma, de la cual pues quiero darle la más cordial bienvenida a uno de los personajes que ha jugado o jugó un papel muy importante dentro del proceso de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ahora ya santo para la Iglesia Católica y para todos los católicos. Me acompaña Monseñor Vicente Paglia, que quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por habernos acompañado, o gracias por acompañarnos, Monseñor. Qué gusto tenerlo acá en esta emblemática plaza y sobre todo también en este precioso monumento, ¿no? Hermanas y hermanos, para todos nosotros es un día de fiesta que nos alegra a todos, porque finalmente, después de muchos años, podemos mirar el Monseñor como santo, cierto de la Iglesia Católica, pero también por los cristianos, todos. Yo creo que es una personalidad también para todo el mundo. Para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Y nos estamos aquí en esta plaza, puede ser el barrio más antiguo de Roma. Aquí nació el cristianismo en Roma y aquí muchas veces, desde el año 80, hemos reunido para rezar por Monseñor Romero. Muchas veces, por ejemplo, aquí Monseñor Rivera Damas llegó para rezar con la comunidad de Sant'Egidio, porque nosotros éramos convencidos de la santidad y del martirio de Romero, y yo como postulador hemos trabajado para demostrar que Monseñor Romero es el primero mártir del Concilio Vaticano II, es decir, el mártir de una iglesia que quería ser pobre y acerca de los pobres. Este es el mensaje que Monseñor Romero nos continúa a pronunciar, esta vez del cielo, y yo creo que Papa Francisco en la tierra continúa el mismo mensaje. Y para mí ayer fue un momento precioso. Absolutamente precioso, ¿no? Porque yo he mirado en el cielo dos santos, San Óscar y San Pablo VI. San Pablo VI, ¿no? Dos hombres muy amigos, y los dos miraban del cielo un tercer amigo, Papa Francisco, el primer papa de Latinoamérica que llegó aquí en Roma como obispo y como papa. Por eso el mensaje
el mensaje de Monseñor Romero es un mensaje muy válido, muy precioso, que todos tenemos que mirar como un gran tesoro. Ok, fueron 20 años de ese trabajo, de esa labor. Cuéntenos un poco esa experiencia. No fue fácil enfrentar desde luego a opiniones encontradas y sobre todo en una biografía que yo leí de usted, encontrar una montaña de incertidumbre y de contradicciones para muchos, sí, ¿no? esto fue un problema. La dificultad fue de la incomprensión de la obra de Monseñor Romero. Algunos decían, también en la Curia Romana, como en El Salvador, que él fue un hombre político. Y nosotros, leyendo los documentos, podemos decir que Romero fue un pastor que amó su pueblo sino a la muerte, porque quería defenderlo, quería promoverlo, quería mostrar el afecto de Dios y de la Iglesia toda. Por eso fue un proceso difícil. Difícil porque eran propios y también extraños lo que tenían esa duda. Exacto. Leía, por cierto, en algunas declaraciones que lo que aquí en Roma se decía, lo que aquí en el Vaticano se decía, era todo lo contrario de que otros pensaban también que hacía, ¿no? Y que su muerte era precisamente no por la fe, sino por cuestiones de carácter políticas, ¿no? Absolutamente no. Romero fue matado para la expresión de una iglesia, no de una política, la realización de una iglesia que tuvo el compromiso para los pobres, por los pobres. Este es el sentido fundamental de Monseñor, que es un mensaje muy importante también hoy. Ahora todo es claro. También los que pensaban el contrario son convencidos que el mensaje de Monseñor es un mensaje de la Iglesia, un mensaje de paz. Y yo creo que en este tiempo el mensaje de Monseñor Romero puede unir todo el pueblo de San Salvador, puede unir toda la América Latina para ayudar a los pobres. La iglesia misma la puede ahora sentirse una expresión, no una expresión, se puede sentir un ambiente ya de unidad una vez que se pasaron todos los obstáculos para ser ahora declarado santo, y por supuesto ahora que ya el día de ayer fue una oficialización ya para estar en los altares. Yo fui convencido también en el 24 de mayo del 2015, cuando fue la beatificación. Sí. Yo he visto con mis ojos la unidad del pueblo y también de los obispos. Ahora yo creo que toda la iglesia salvadoreña está unida con la responsabilidad de buscar la paz por la cual Romero dio su propia vida. Aquellos que en algún momento, Monseñor, no creían en él, ¿deberían de pedir perdón por la incertidumbre y la duda que engendraron? Yo creo que el Señor... Allá en la iglesia salvadoreña, porque tanto aquí como allá habían, ¿verdad? Pero primero, solo algunos de la iglesia. Algunos de la iglesia, ¿sí? No todos. La mayoría de la iglesia quería que Romero fue absolutamente un santo pastor. Algunos, cierto, no entendieron. Ellos ahora ven claro, porque con la canonización significa que el Papa, en una maniera infalible, afirma que Romero es en el cielo. Esta es la cualidad canónica de la canonización. El Papa, con certidumbre muy clara, hoy pone Romero en el cielo de los santos de la Iglesia Católica. Por eso nosotros no necesitamos pedida de perdón, ahora necesitamos que todo podríamos acoger
el mensaje de Monseñor Romero para buscar la paz en El Salvador, en América Latina y en el mundo. Yo personalmente cuando mostraba, este es el pectoral de Monseñor, cuando yo mostraba esto, el pectoral, en cualquier parte del mundo, todos miraban con respeto y con conmoción en el recuerdo de esto increíble santo que con mucha claridad expone la simplicidad del Evangelio. ¿Cómo queda? Y después quisiera hablar un poco, que me cuente, que no solo se tuvo que pasar esa montaña de polémica, sino que también del tema del milagro, ¿no? Vamos a hablar del milagro que lleva, desde luego, a la comprobación y todos esos aspectos que se generaron para llegar hasta lo que el día de ayer fuimos testigos, ¿no? Quisiera un poco cerrar este ciclo de esas controversias que se generaron. ¿Hacia dónde cree usted que puede apuntar una vez ya San Romero con el caso de la judicialización y del conocimiento de los verdaderos asesinos de su persona? ¿Cómo debe de verse esto, cree usted? En el proceso histórico nosotros hemos clarificado que Romero fue matado de la derecha extrema con Dabuisson. No es muy claro el asesino concreto, pero para nosotros, para la Iglesia, esto es muy claro. Si otros querían continuar la investigación, pueden hacerlo sin ningún problema. Para nosotros el problema es que Romero fue matado mientras celebraba la misa, porque querían hacerlo, que no hablase más. En este sentido yo creo que ahora es el tiempo para concluir ese proceso judicial y llegar a deducir ya las responsabilidades que pueden haber, o puede ser en esto el cumplimiento de la teoría del perdón y el olvido. No es ¿No puede haber? No. Es el problema. Tiene que haber perdón. Nosotros, ¿tiene que haber justicia? Soy convencido que los que han matado Romero, yo creo que en frente de Dios tienen que buscar el perdón. Romero perdona a todos. Romero hoy quiere que todos nos perdonamos los unos con los otros y sobre todo que termine la violencia. Este es el problema. Tenemos en Salvador el problema de las maras. Sí. Tenemos en América Latina el problema de la violencia de la secta, de la pobreza. Este es el problema. No es el pasado, es el presente. Romero no es santificado por sí mismo. ¿Sí? El mensaje de ayer es que tenemos que buscar un nuevo camino, una nueva perspectiva, la perspectiva de la paz. Cierto, para buscar la paz es necesario pedirse el perdón, ma no es del punto de vista crítico. Es un problema del interior del corazón. Este es el problema. Y yo creo que la fuerza de las palabras de Monseñor Romero y de su testimonio es una fuerza que puede descender en la profundidad del corazón. Nos necesitamos de corazón cambiados, de comportamientos mutados, que busquen la paz, que busquen la hermandad, que busquen la justicia. Este es el problema. ¿Se comprendió, se entendió esa doctrina de acercamiento, de rechazo, de denuncia de Monseñor, aun y cuando en todo este proceso de 20 años que a usted le tocó enfrentar como responsable de ser los precursores precisamente de ese proceso, llevarlo a cabo? Hay una historia, hay una anécdota bien importante, que usted iba caminando y venía de un oficio cuando encontró al padre. Ok, gracias. Sí, gracias. Ok, gracias. Bueno, eso
lo importante de estar acá en esta plaza, ¿no? En esta basílica. Yo fui cura de ahí por 20 años. Y por eso lo busco. Continúo a buscar. Pero así es. Es bueno. La iglesia es atractiva, ¿sí?, para los pobres, porque saben que nosotros no lo responsamos. De hecho, la historia de esta plaza data desde la época del Imperio Romano, que era la más pobreza de lo que había acá, ¿no? Del primer siglo. En esta iglesia, no, sí, el lugar es el primer lugar de la comunidad cristiana de Roma. De Roma. Aquí nació el cristianismo. Porque fue el barrio vivo. Por eso es un barrio histórico y una iglesia que es verdadera como una fontana que continúa dando agua, aliento, como muchos vienen a hacerlo, ¿no? A todos que quieren beber tenemos agua de misericordia de paz. ¿Qué pasó, Monseñor Paglia? ¿Qué pasó en aquel momento en que usted iba y el Papa Francisco detiene su vehículo y lo llama y le dice, me va a contar esa historia, parece agilizar, y le dijo, en pocas palabras le dijo, agilicemos rápido el proceso de canonización. Voy a hacer una pausa, pero así brevemente, sí. Fue el primer día, la primera misa del Papa Francisco, ¿sí?, el 19 de marzo del 2013. Es la primera. Él regresaba para ir a Santa Marta. Y lo llama. Cuénteme eso después. ¿Sí? Dejémoslo así en expectativa. Sí. Vamos a hacer la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en esta grata compañía con Monseñor Vicente Paglia, acá desde esta importante zona de Roma, en la que estamos transmitiendo a esta hora de la mañana tarde acá en este sector. Vamos a hacer la pausa. Saludos muy cordiales. Me han pedido de salvadoreños en los Estados Unidos que nos están viendo, que están muy pendientes de Diálogo siempre que los salude. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más de Diálogo con Ernesto López desde Roma. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Canonización de Monseñor Romero. Este es el Papa Francisco, por todo El Salvador y el mundo. Canonización de Monseñor Romero. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en Roma y por supuesto de día allá en El Salvador. Estamos en esta transmisión internacional de Diálogo con Ernesto López, un esfuerzo de Grupo Megavisión, pensando en grande. Continuamos nuestra tertulia, nuestro diálogo de la mañana con Monseñor Vicente Paglia, ¿verdad? Que ha sido una pieza clave, importante en todo este proceso de 20 años del todo el proceso de canonización, beatificación, canonización, que hasta el día de ayer concluye. Y estamos hablando precisamente de no tanto el acto conmemorativo, sino que también de esa connotación que ahora debe de tener el tema de Monseñor Romero, ya ahora elevado a la categoría de San Romero de América. A ver, hay un paso bien importante en todo esto. Usted iba por una de las calles y de repente, ¿qué pasó? A ver, el Papa recién había sido nombrado. No, terminó la misa del empiezo del pontificato y mientras regresaba por ir a Santa Marta, mi Dios, se quedó con el carro. El carro, sí. Descendió y hablamos por 10-15 minutos visitando. Y una de las preguntas que el Papa me
¿Y qué se hace con la causa de beatificación de Monsignor Romero? Yo expliqué la situación que no era, que estaba, él me dijo, no, tenemos que agilizarlo, ¿no? Ir adelante. Y me dijo también una otra cosa, tenemos que empezar también la causa para el padre Rutilio Grande. Que ya vamos a hablar de él. Inmediatamente. ¿Sí? Por eso, uno de los primeros preocupaciones, pensamientos del Papa en el primer día del empiezo del pontificado fue Monsignor Romero. Por eso yo creo que hay en este momento un lazo muy especial entre el día de ayer y el corazón de Papa Francisco, con su devoción. Papa Francisco realmente tiene mucho a Pablo VI por su fuerza de evangelización y a Romero por su fuerza. Bueno, llevó portando ¿se llama? El símbolo. El símbolo. Sí. La cintura. Sí. Exacto. Es como el lazo que le conocemos nosotros, exactamente, ¿no? El famoso lazo, sí. ¿no? Sí. Eso dice mucho en términos de estar convencido de ese papel que murió Monseñor Romero por el acto de la fe, ¿no? Absolutamente. Yo quería decir que también fue muy impresionado por esto también San Juan Pablo II. Yo no olvido nunca. Sin embargo, como que no estaba muy de acuerdo. No, fue un momento de la historia de llamarlo o reprenderlo. Porque tenía solo algunas informaciones negativas. Se sintió solo, decía Monseñor en parte de sus historias. Después el asesinio, Juan Pablo II fue uno de los más fuertes en creer que había muerto por la fe. Absolutamente. Por eso yo quería testimoniar que cuando en su primera visita, en el 83 yo creo, me contó el director del Observatorio Romano que cuando el avión se quedó, antes de salir de la puerta, el Papa dijo: quiero ir a visitar su tumba. Dijo al director del Salvador: yo visito el Salvador, el primer que yo quiero encontrar es Romero. Y cambió el programa contra la voluntad de los gobiernos. De los gobiernos, sí. Esto significa su convicción que Romero tenía un mensaje para la iglesia de hoy, para el mundo de hoy. Aunque no lo tuviesen en aquel entonces los gobiernos, ¿no? Sí, porque no fue sorprendido a todo el mundo y llegó, y sobre todo por la imagen que en algún momento políticamente habían hecho de... El Papa dijo, y yo tengo en mis ojos la imagen con las dos manos sobre la tumba, el Papa que dijo: Romero es de la iglesia, no es de la política, de izquierda o de derecha. Romero es un hombre de la iglesia que puede testimoniar la fuerza del evangelio del amor, que es más fuerte que la muerte. Este es el mensaje a hoy de Romero. Por eso yo creo que en un mundo como el mundo de hoy, dividido, con muchos conflictos, con una violencia increíble, se crean muros, se crean abismos. Romero es un hombre de fraternidad universal, de amor universal, que empieza para los pobres, para las periferias de las ciudades. Este es el mensaje que une Papa Francisco, Romero y Pablo VI. El milagro. El milagro es singular. El milagro fue también otro de las grandes, hazañas que hubo detrás de todo eso. No es fácil de poderlo, digamos... Es singular, permite, es singular, ¿sí? Que el milagro empieza el día de su beatificación. Porque una mujer que fue embarazada tenía el peligro de muerte suya del niño.
Cecilia Rivas, ¿sí? Alejandro, sí. Que no era muy creyente, Sí. pero fue impresionado de esta manifestación y empezó con sus amigos a rezar Romero. Y después, 2 meses, nació el niño y la mujer naturalmente no murió, y nosotros hemos demostrado con las cartas clínicas que el mutamento que se vio fue absolutamente extraordinario y humanamente incomprensible. Por eso el milagro necesario para devenir santo después de la beatificación se hizo. Bueno, aquí jugó un papel muy importante también Monseñor Rafael Urrutia, ¿no? En todo esto. Y vaya el saludo para él, que estuvo también con nosotros. El pasado viernes estuvo también acá en diálogo con nosotros, ¿no? Bueno, es el postulador diocesano. Diocesano, sí. Porque hay 2 postuladores, uno en la diócesis y el otro yo aquí en Roma. Para seguir las causas acerca, no lontano. Es necesario porque, sobre todo en causas como estas, es necesario ser... Es un proceso estricto, no es fácil, ¿no? Jurídico. Tenemos que mostrar pruebas. O sea, ¿cómo sé cómo convencer lo que fue un milagro, no? Debe de pasar por muchos canos, Hay un grupo de médicos que indagan, que examinan, y ellos deciden que en verdad esta guarición es inexplicable. Después hay un grupo de teólogos que buscan si es un evento con el lazo con el santo. En efecto, nosotros hemos demostrado que en los días la primera semana de septiembre había muchos fieles que oraban, que rezaban Monseñor Romero por eso, en efecto. Por el milagro que había hecho. Fue en agosto de 2015, en septiembre ya se tenía prácticamente el caso de ella, ya prácticamente haber superado todas las situaciones. Exacto. Hablemos de esa otra tarea que queda por delante, solo para cerrar el ciclo, Romero. Romero ya debe de dejarse de tocarlo ahora que ya es tanto políticamente, electoralmente, porque en el país se está manejando obviamente un proceso electoral y es un tema bastante delicado, sensible, política y electoralmente hablando. Debe de dejarse... Yo creo que yo hablé con el presidente en el 2015 y ayer, y yo creo que la respuesta de los hombres de la política salvadoreña es hacer esfuerzos para que la historia de Monseñor Romero sea conocida para los niños y para los jóvenes. Ellos necesitan de conocer un hijo de sus tierras que dio la vida para los otros. Porque si nosotros continuamos a buscar únicamente los intereses individuales, la paz no será posible. Por eso yo creo que toda la sociedad salvadoreña hoy debe de unirse, para ilustrar a sus pueblos que Romero es un hijo que es devenido también maestro de paz. El caso del padre Rutilio Grande es otro desafío que se tiene y cómo puede de alguna manera verse en esa perspectiva también por ese papel que a lo mejor para unos fue connotativo políticamente hablando, pero otros que era un hombre que estaba desde luego actuando de conformidad y a la defensa de la fe. ¿Cómo interpretar esa situación? Yo no conozco muy en profundidad la historia de Rutilio, como
de Romero. Por ser de Pero la por lo que congregación yo- jesuita, ¿no? Por lo que yo he entendido, también Rutilio Grande y sus dos compañeros son mártires. Porque Rutilio Grande eligió de vivir con el pueblo no para la política, para la misma iglesia que quería Monsignor Romero. Una iglesia que está cerca de los pueblos. Jesucristo fue también igual. Exacto, esto es Jesús. Estuvo cerca, La misma. condenó también la injusticia. Exactamente, e io quería subrayar una. Romero y Rutilio amaban todos, también los ricos. El problema que ellos querían que todos los ricos también tenían que buscar, que mirar los pobres y ayudarlos a una vida mejor. Esta es la mirada de los dos, de Rutilio y Romero. Y tiene razón Papa Francisco cuando dice que Rutilio el milagro lo ha hecho. Automáticamente. El cambiamiento de Monsignor Romero. Automáticamente, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pero ya es otra congregación la que lleva ese caso. Una otra causa. Sí, es otra un causa. altro processo que tiene continuar su investigación científicas legales para demostrar lo que se quiere para la para la beatificación antes y para la canonización. Bueno, Monseñor, ¿cuál es el mensaje que podemos darle a los salvadoreños o recibir de usted, que ha sido, como lo dije en un principio, una pieza clave, a pesar de también su responsabilidad acá como presidente de del pontificio Academia para la Vida, de la sí. Academia para la Vida, ¿no? Que también es otro papel importante que usted desarrolla acá, en este mismo sector también, ¿verdad? Donde nos encontramos, ¿no? Yo mismo me siento salvadoreño, Sí. un hijo de vuestra tierra, a través del amor de Monsignor Romero. Yo quería que todos los salvadoreños podrían ser juntos para trabajar, para soñar un Salvador más solidario, más hermano, más fraterno, donde los jóvenes puedan ver el futuro con una espera más profunda, donde los ancianos puedan saludar esta vida en paz, con ellos hijos, los niños, una sociedad, cierto, pequeña como es el país, ma que sea grande en el amor y en la espera de un futuro de paz para todos. La verdad que nos sentimos muy contentos de estar, como usted lo dice, con un salvadoreño más. Cierto. ¿Sí? Con un salvadoreño más. Acá, Monseñor Vicente Paglia, quien por muchos años trabajó en todo ese proceso que elevó ahora a San Romero a estar en los altares, ¿verdad? Un proceso no fácil, como lo hemos descrito en estos primeros dos momentos de nuestra entrevista, que le agradecemos. Todas las muchísimo, ¿no? cosas preciosas no son fáciles. Y Romero es verdadero un testimonio increíble. ¿Un modelo de Para unión para los salvadoreños o para ciertos sectores? Para todos. Para todos. ¿Pobres y ricos? Para los pobres y ricos. Porque el futuro del mundo no es posible si hay una divaricación entre los pocos ricos y un gran número de pobres. Es necesario una solidaridad más cercana. Este es el futuro del mundo, no solo del Salvador, es el futuro de la América Latina, es el futuro del norte y del sur, el futuro del este y del oeste. Por eso Romero es un santo universal y no solo de América. San Romero, cierto, de América, ma más San Romero del mundo. Bueno, Monseñor, quiero agradecerle el que me haya permitido haber tenido este privilegio de estrecharle la mano a nombre de todos los salvadoreños
que nos están viendo allá en nuestra patria, como también en los Estados Unidos y en otras partes. Sí. Quiero agradecerle y especialmente que nos haya recibido en esta preciosa y emblemática e histórica plaza acá en Roma, ¿no? De donde usted estuvo también en esta base. ¿Por cuántos años estuvo acá? En 20 años, 20, como cura. Como cura Bueno. acá. Con razón lo buscan acá, hay muchos. Todos. Y arrivederci ¿Cómo a no? todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos desde luego a irnos a una pausa más. Cuando regresemos vamos a conversar precisamente con la embajadora de nuestro país acá para Italia y vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con el tema de migración, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de la connotación de ahora, después de haber pasado la ceremonia de canonización de Monseñor Romero. Vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con esas relaciones diplomáticas entre Italia y El Salvador. Nos vamos a una pausa. Desde luego, gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López en esta edición especial, en vivo, en directo desde Roma. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Canonización de Monseñor Romero. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta transmisión en vivo, precisamente desde parte del corazón de Roma, en este sector y este emblemático barrio del centro de Roma, donde a nuestras espaldas, como lo hemos estado mencionando, está la Catedral de Santa María de Trastevere, en Trastevere, ¿verdad? Que es un emblemático e histórico barrio acá en Roma. Y hoy, para poder seguir conversando sobre los aspectos que tienen que ver esta relación y la connotación importante de la canonización el día de ayer de Monseñor Romero, continuamos conversando y en esta oportunidad con la señora embajadora de El Salvador ante el gobierno de Italia, la licenciada Sandra Guidos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Muchas gracias, Ernesto. Un buen día para todo nuestro querido El Salvador. Estamos todavía acá de comunidad salvadoreña que ha logrado llegar hasta Roma y también, por qué no decirlo, compartiendo con la comunidad salvadoreña que está celebrando también allá en El Salvador. Bueno, fue un acto muy lindo, muy impactante, no solo para el país, sino que para el mundo y también aquí en Roma, lo que pasó ayer con la canonización, ¿no? Claro que sí, esta ha sido una ocasión para reunir a muchos salvadoreños que llegaron a la ciudad de Roma para celebrar junto con el Papa Francisco la canonización de Monseñor Romero y por supuesto la convocatoria para otras comunidades cristianas que tuvieron también la conmemoración de la canonización de sus santos. Embajadora, este momento es importante para poder de alguna manera fortalecer las relaciones no solo del Estado de Vaticano por lo que ha sucedido, sino que también hablamos de Italia con El Salvador. A ver, cuéntanos un poquito sobre esa relación y cuáles son las fortalezas que mantienen estas relaciones diplomáticas y en todos los sentidos. Sí, bueno, Italia es un país amigo de El Salvador desde hace muchas décadas y hay una sensibilidad muy grande hacia la figura de nuestro querido Monseñor Oscar Arnulfo Romero. La solidaridad de la comunidad italiana se ha dejado sentir y siendo que esta es una ciudad en donde coinciden muchos países, personas de muchos países, de muchas culturas, esto ha sido también ocasión para que personas de otros países que estaban aquí y que se han dado cuenta celebren con nosotros. ¿Qué tenemos de relaciones de fuerza, como le preguntaba, de El Salvador con Italia? Sí, esta relación... ¿Cuál es la agenda que hay? La relación con Italia está
trabajándose en 3 grandes áreas. La primera tiene que ver con todo lo que es el fortalecimiento de la cooperación, del intercambio también cultural, académico, científico y por supuesto, por qué no decirlo, también de lo que sería, y este es un área importante para nosotros, lo que significa el intercambio comercial, el fortalecimiento de las inversiones tanto de Italia en El Salvador como de El Salvador aquí en Italia. Y la otra gran área que estamos trabajando tiene que ver mucho con la mejora de la red consular que tenemos aquí en Italia. Tenemos un consulado general en Milano, pero evidentemente aquí en Roma otro, y consulados honorarios. Y esta parte del fortalecimiento de la relación de la comunidad salvadoreña aquí en Italia es un tema que hemos trabajado bastante. A ver, hay un aspecto importante, Italia siempre y Europa misma le da mucha importancia al tema medioambiental, ¿no? Sí. Y esa es una agenda que la tenemos también, quizás no solo como país, sino que también en el mundo, ¿no? Exactamente. De hecho, yo estoy representando a El Salvador ante los organismos multilaterales de las Naciones Unidas ubicados aquí en Roma, me refiero a FAO, el Programa Mundial de Alimentos, entre otros organismos que también son con los quienes mantenemos una relación importante en términos de la cooperación. La agenda del desarrollo, de los objetivos del desarrollo sustentable es parte de nuestro trabajo cotidiano. De hecho, El Salvador ha sido reconocido mundialmente, porque ese es un foro, como sabemos, que nos reúne a todos los países por diferentes iniciativas, entre ellas, por ejemplo, el programa de agricultura familiar que está orientado a las mujeres y a los jóvenes. Hemos recibido una distinción en FIDA, precisamente por este tema, así como también en FAO. Hemos estado siendo mencionados por el haber logrado también formular nuestros planes de adaptación al cambio climático. Con FAO estamos presentando también como gobierno, se ha hecho un importante esfuerzo para presentar una iniciativa para el cambio climático ante el Fondo Verde. No puedo pasar por alto el abordaje de un tema muy sensible, que no solo marcó la parte estratégica de inversión para El Salvador en el caso Enel, sí, el caso Astaldi, por ejemplo, también. A ver, ¿están estas relaciones fortalecidas entre Italia y El Salvador a pesar de esos 2 grandes eslabones que han venido a, digamos, a poner en tela de juicio las inversiones de Italia en El Salvador? Sí, de hecho estamos fortaleciéndolo como un proceso constante. Hemos dialogado también con representantes de Astaldi y creo que ellos han llegado también un poco a comprender también que la soberanía del país también es un factor importante para lograr también estos acuerdos, y de hecho se está fortaleciendo en otra gestión con otras empresas el que las inversiones en El Salvador se puedan realizar siempre en el marco de lo que es la ley de nuestro país establece. Ahora, de alguna manera podemos creer que el país, pese a este problema o impasse que se dio, ¿es atractivo para Italia para seguir bajo esa lógica de las inversiones que podemos hacer? Sí, de hecho estamos participando en ferias que se realizan en Italia en diferentes ciudades. Acabamos de estar en la ciudad de Turín, una de las ciudades más importantes también en temas de agricultura y industria también automovilística, entre otras. En la feria de Terra Madre se llama, es una feria internacional que nos permite presentar nuestros productos. Estuvieron empresarios del café, del cacao, de productos ya alimenticios transformados, el loroco, por ejemplo, que es un producto importante. Se ha logrado también fortalecer para hacer el pesto del loroco, una combinación de comida italiana y comida salvadoreña. Bueno, hablando de comida, hay mucho de comer acá, ¿no? Sí, claro que sí. Especialmente aquí en este lugar muy emblemático, histórico que tenemos acá, ¿no? Sí, en esta plaza. Sí. Que tiene su historia, ¿no? Sí, le comentaba antes que este es un barrio que ha sido recuperado, tiene su historia, inclusive de la época del emperador Nerón. Este era un sitio donde habitaban sobre todo las personas más pobres de la ciudad de Roma, y ha sido, digamos, en los años
más recientes, remodelado, y este es ahora uno de los sitios donde mayor cantidad de turistas llegan para compartir. Tenemos a nuestras espaldas la Basílica de Santa María en Trastevere, que es una de las, digamos, de los lugares más lindos que tiene también la Iglesia Católica. Y bueno, también este es un sitio de mucha comida y muy rica. De mucha gastronomía, sí, claro que sí. ¿Cómo se sienten los salvadoreños acá? Hay muchos salvadoreños. Sí, sí. Y vamos a hablar un poquito, aprovechando su presencia, del tema de migración, ¿no? Okay. Hay migración después de los problemas que se están generando con los Estados Unidos. Muchos creen que los ojos de los salvadoreños están siendo volteados hacia Europa, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto, no? En realidad, la migración de la comunidad salvadoreña hacia Italia data de los años 60-70, finales de los años 60-70, de manera un poco más numerosa. Y esto ha permitido también que logren un reconocimiento importante en la comunidad italiana. Usted conversa con italianos e italianas y le hablan muy bien de los salvadoreños y las salvadoreñas porque somos muy trabajadores. Las familias, que lo que ha sucedido es que las familias se están reuniendo. Italia tiene esta disponibilidad de un programa de reunificación familiar, y esto ha permitido que mujeres que sobre todo llegaron aquí en esos años hayan logrado reunir a su familia aquí, y eso pues continúa, y es muy importante también la negociación que nosotros hemos estado realizando con el gobierno de Italia para que también los salvadoreños y salvadoreñas tengan una mejor situación de vida aquí. Hemos sido incluidos en el decreto Flujo este año 2018, que permite a la comunidad salvadoreña que tenía permisos temporales de empleo que pueda hacer la conversión a permisos permanentes. A pesar de que toda la comunidad europea está teniendo ahora el problema migratorio y está dando restricciones, Alemania, por ejemplo, y otros que están ahí, ¿no? Inglaterra, yo creo que España. Italia ha tenido el corazón abierto hacia la migración. Hasta hace un tiempo, en realidad, nosotros hemos visto cómo Italia ha logrado rescatar muchas vidas del mar Mediterráneo, y realmente eso, la comunidad italiana es muy sensible ante el tema de las migraciones. Eso yo creo que es importante. La cooperación italiana nos está aportando o abrazando en un momento difícil cuando se está tocando el tema migratorio. Claro, es un tema, como usted sabrá, ante la Unión Europea también complejo, evidentemente. Creo que encontramos situaciones que todavía son desafíos a superar para la unidad también de cómo abordar esta temática que resulta ser también un reto para los gobiernos de estos países. Yo creo que en eso, Ernesto, disculpa que te interrumpe un poco, yo creo que tenemos que escuchar justamente el mensaje de nuestro Papa Francisco, que también hace una invitación constante a velar, como lo ha hecho nuestro santo, nuestro San Romero, de luchar por los derechos humanos de las personas más desfavorecidas. ¿Qué mensaje le puede dar a aquel salvadoreño que está pensando migrar para Europa, migrar para estos países? Yo creo que es importante que valoremos la situación de nuestro país en el sentido de las oportunidades que podemos construir juntos. Ser migrante, por lo que yo he vivido aquí durante los 3 años que estoy viviendo aquí en Italia, puedo decir que no es sencilla. Primero porque tenemos una situación también, por más parecido que parezca el italiano, ¿verdad? La cultura, el idioma y la cultura es diferente, la situación de trabajo también. De empleo acá también Italia tiene también sus propias características, digamos, como país, y entonces creo que ante los desafíos que presenta el estar fuera de tu territorio, yo lo escucho aquí a la comunidad salvadoreña casi siempre, llega a la embajada gente que dice, bueno, ayúdeme, yo quiero regresar al país. De hecho, Italia nos ha ofrecido también una posibilidad de apoyo para las personas que deseen retornar a El Salvador.
porque sabemos que no es fácil la vida tampoco en el exterior. Ok, el tiempo se nos está yendo. Sí. Realmente en este contexto de tener ya la canonización de Monseñor Romero, yo creo que es importante destacar y resaltar todo ese esfuerzo que se ha hecho para resaltar este momento tan importante. Claro que sí. Bueno, yo te quiero dar una reproducción de un cuadro de nuestra pintora salvadoreña Goti López, que ella vive en la ciudad de Milán. Ella llegó con estas reproducciones que nos han permitido compartirlas con algunas personas de la comunidad. El día de ayer, el día sábado, estuvimos develando la escultura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nuestro santo Romero, en el Jardín El Salvador de la ciudad de Roma. Y esto pues también es uno de los presentes que estuvimos ofreciendo también para esa ocasión. Qué bueno, embajadora, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle a nombre de todos los salvadoreños y también de muchos salvadoreños que residen en los Estados Unidos, que nos están viendo y desde luego están muy contentos de esta cobertura que Megavisión ha venido a dar. Megavisión Internacional ahora, desde luego con esta cobertura inédita, histórica, y por supuesto diálogo con Ernesto López en esta edición especial segunda que estamos trasladándole a esta hora de la tarde, muy de mañana allá. Arrancando el día en El Salvador. Así es que gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, a ti. Ha sido un placer encontrarte en la ciudad de Roma y de nuevo una linda semana, y ahora que podamos estar celebrando y continuar celebrando y honrando sobre todo el legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nuestro querido San Romero. Así es, la embajadora Sandra Guidos con nosotros, embajadora de El Salvador acá en Italia. Desde luego Megavisión se siente también complacido como grupo comunicacional de estar acompañando a toda la comunidad de católicos que se ha hecho presente. Y esta edición especial de Diálogo que continúa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Saludos muy cordiales a todos aquellos salvadoreños que están aquí en Roma, aquellos que están en Estados Unidos también. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Canonización de Monseñor Romero. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con esta transmisión en vivo, en directo, de esta emblemática plaza acá en Roma, en Trastevere, como ya lo hemos venido expresando, ¿verdad? Históricamente tiene una lectura muy importante, sobre todo por el nacimiento del cristianismo en la época del Imperio Romano en esta zona, y como lo hemos estado describiendo con nuestros antecesores, la embajadora y en este caso también Monseñor Vicente Paglia. Hoy quiero darles a ustedes acá, presentarles a un gran amigo, panelista de Diálogo con Ernesto López de Canal 21 y por supuesto también de Ernesto López Radio, nuestro buen amigo Ulises del Dios Guzmán, abogado de la República, que también se hizo presente acá a Roma para participar de ese acto muy lindo que el día de ayer, desde luego, puso en alto el nombre de El Salvador, ¿verdad?, por la canonización de Monseñor Romero y también 6 beatos más que entraron a ser santos. Bueno, es un gran gusto y una gran sorpresa realmente, Ernesto. Una satisfacción, una alegría, pues ver a un amigo en este lugar especial, tan simbólico. Que no nos esperábamos encontrarnos, por eso me vernos las caras. Así ya no lo entrevisto allá, sino que hacemos un análisis. Te trasladás con una parte del debate. Una parte del debate, y lo más importante es siempre bajo ese análisis importante de país, para comprender algunas cosas que también en este contexto de espiritualidad, de canonización, tienen y rebotan políticamente en El Salvador, realidad, ¿no? Sí, realmente, esencialmente son actos religiosos, pero al mismo tiempo tiene una cierta connotación política. Ok, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué te pareció ayer el acto de canonización? Muy interesante, ¿no? En realidad me parece que es una gran satisfacción para todos los salvadoreños y para todo el mundo.
para la familia de Monseñor Romero, que lo han querido siempre, no solamente por digamos, esta satisfacción especial de su santificación, sino que de lo que yo he podido observar, porque he estado cerca de la familia, en realidad Monseñor ha sido uno de los hermanos muy queridos por todos los hermanos. A ver, no sé si voy a cometer una infidencia, Ulises es casado con una sobrina de Monseñor Romero, hija de don Gaspar. Don Tiberio. Don Tiberio Arnoldo Tiberio, Romero Galdames. Ahí está, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales también, por cierto, el día sábado, en esa transmisión que tuvimos de la develación de la estatua, ¿sí? Estábamos haciendo y quiero hacer la aclaración, no es Ángela Romero, tu esposa es Ana Elizabeth Romero. Así que hago esa aclaración porque nos quedó esa duda, y yo siempre desde luego iba a buscar un momento, aunque sea día lunes ahora, allá amaneciendo y aquí casi atardeciendo, ¿no? A él le dieron la gracia, una gran satisfacción también personal que a ella le han tomado en cuenta para dar las palabras en representación de la familia, porque los dos hermanos vivos ya están bastante mayores, que son Gaspar y don Tiberio, y quien ha estado, es suegro tuyo, ¿no? Él es el suegro mío, padre de Ana Elizabeth Romero, que es quien ha estado en comunicación en parte con la iglesia y también con la embajada de Italia, y por cierto que le agradezco a la señora embajadora porque ha hecho deferencia especial para con la familia Romero y para con mi esposa Ana Romero, que le dio el espacio de agradecimiento. Y es para aclarar de que no vaya a ser creer que el diálogo con Ernesto López anda acá, o Ernesto López Radio anda acá. Algo del espíritu. Sí. A ver, hay una cosa bien importante, ya entrando un poco en materia, ¿qué connotación, aparte de la espiritual, para los católicos debe de tener esta, como también qué connotación política o social debe de encontrársele a esta canonización que a lo largo de los 20 años y después de la beatificación en el 2015, desde luego todavía sigue generando, digamos, polémica? Sí, realmente no se puede negar que la vida de Monseñor Romero fue una vida polémica y que después de la muerte todavía sigue siendo polémica. Pero yo creo que en la parte espiritual propiamente, en mi opinión, que no se ha captado el verdadero espíritu de pacificación de Monseñor, porque si se escucha o se lee las homilías, realmente el llamado de pacificación, el llamado de la abstención o de la prohibición a la muerte no era para uno de los bandos en conflicto, o el llamado al cese a las torturas, el cese del conflicto, cese del ensangramiento, era en términos generales, no se refería a alguien en particular naturalmente, que si había alguna matanza específica, se refería eventualmente al hechor o a uno de los hechores, pero no es que tuviera parte en el conflicto, ni que quisiera que uno de los dos ganase en esa batalla, no, estaba a favor de los débiles, de los que eran ultrajados tanto por una fuerza como por la otra. De modo tal que creo yo que ese espíritu humanista, humanitario que tenía Monseñor Romero realmente se fue malinterpretado. Porque para uno es que porque estaba del otro lado y los del otro lado porque estaba del otro, etcétera, y lo han utilizado partidariamente, indebidamente, creo yo, irrespetuosamente, porque hay que respetar el pensamiento humanitario y el pensamiento sobre todo que tenía de buscar la pacificación y la reconciliación entre los salvadoreños que tenía Monseñor. Ahora, después de este proceso de canonización, ¿se puede creer que se ha superado esa situación o es que verdaderamente se debe de hacer una introspectiva de reflexión tanto en la Iglesia Católica, porque hay que reconocer que los detractores de Monseñor Romero no solo estuvieron afuera en la política, sino que dentro del mismo clero, ¿no? Dentro, yo creo que sí debe haber una introspección en todo esto. Y hago esta aclaración, digo, de traer esos puntos, porque en la conferencia de prensa, en una de las que cubrimos aquí en Roma, decía el cardenal Rosa Chávez, decía, hay que reconocer que los detractores no solo eran aquellos embajadores, ¿verdad?, que durante 20 años decía el partido Arena tenía acá
como representantes y que de alguna manera obstaculizaron este proceso, ¿no? Yo creo que ha que generado unas reacciones en el país este tema de estos 20 años que durante los gobiernos del Partido Arena los embajadores mal informaban al Vaticano de las acciones de Monseñor Romero. Bueno, yo realmente creo que desde el punto de vista religioso deberían de no hacerse señalamientos específicos de los detractores, sino que en términos generales. Y sí, en lo que yo entiendo, hubo detractores tanto por cuestiones políticas, pero también hubo detractores al interior de la misma iglesia. Y es más, no solamente del pasado, hay detractores del presente, de gente que aparenta, pero que realmente no está incluso participando del espíritu. Y yo creo que en realidad, y esto lo digo con sinceridad, no es para favorecer a Monseñor, a la persona, al familiar de mi familia, etcétera, no, sino que en realidad, si alguien es verdadero cristiano y no está de acuerdo con algo, lo mejor que puede hacer es apartarse, en lugar de andar hablando a escondidas, porque está dañando su propia conciencia, está dañando su relación con el Creador, con Dios, a quien nadie le puede ocultar, de modo tal que en ese caso creo que deben de cesar ya todas esos comentarios negativos, esas morbosidades que se había generado, tanto políticamente como también al interior de la misma iglesia, y sobre todo la iglesia creo que en este momento en especial, en donde están sufriendo una cierta crisis por ciertas razones, entonces necesitan revalorizarse espiritualmente. A ver, Monseñor, ahora más que nunca, ya que a pocas horas de haber sido ya declarado un santo, sector de la iglesia o al país sobre esa base, ¿tú crees? Yo creo que es un principio de unificación, porque aún las personas al interior de la iglesia que no participan de la idea de la canonización o no participan del espíritu de Monseñor, en este caso de su santidad dentro de poco, pero yo lo que creo es que esto se va a ir imponiendo con el tiempo, el espíritu de pacificación, de unificación se va a ir imponiendo, pero no es todavía el momento en que ha unido a El Salvador, pero es un principio de unificación. Y por el otro lado, en la parte política, sobre todo en la parte partidaria, creo que los partidos políticos, todos los partidos políticos deberían poco a poco de dejar de instrumentalizarlo, porque también la gente, y particularmente la gente cristiana, entiende cuando están instrumentalizando la vida, la consigna, el pensamiento de Monseñor. Hay mucha gente que dice que defiende a Monseñor, que participa de la idea, que es su seguidor, que es su confesor, etcétera, pero su vida realmente no se le parece en nada al pensamiento, y entonces ya no pueden engañar así como antes se engañaba. Por tanto, lo mejor es dejar de instrumentalizarlo. A ver, voy a hacer una pausa comercial, regreso para que vayamos entrando también a la facultad interpretativa del análisis político electoral del país, y sobre todo también ahora en el contexto ya de la canonización y la declaración de Monseñor Romero como santo de América, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerden esta transmisión y en esta edición especial de Diálogo con Ernesto López desde Roma y Megavisión Internacional, siempre pensando en grande. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Canonización de Monseñor Romero. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir un poco en la conclusión bajo esta perspectiva que dejamos en el bloque anterior, y que tiene que ver precisamente, Ulises, con esa connotación política electoral en el país que puede tener este ahora momento crucial en el que el país ahora se apresta a desarrollar elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, en este contexto, precisamente, justamente después de
la canonización de Monseñor Romero y un poco de tiempo antes, se ve de nuevo lo que yo estaba señalando, que es la instrumentalización de la figura, del pensamiento de Monseñor. Y creo yo que en este momento en particular es justamente el momento para reflexionar que no debemos de oscurecer o tratar de oscurecer una figura tan importante que no solamente para los salvadoreños, para el Vaticano, para Roma, para el mundo entero. Bueno, si en la canonización uno se encontraba personas de todas partes del mundo. Ahora, no necesariamente con eso voy a pretender yo que todas las personas de los salvadoreños, particularmente de los partidos políticos de derecha o de izquierda, crean en el pensamiento de él, pero debemos de aprender que hay gente que se convierten en líderes espirituales y que alguna razón ha de tener esta gente que se ha convertido en líderes espirituales, y Monseñor Romero es uno de esos líderes. ¿Quién más que Monseñor Romero es el líder del pensamiento humanista, cristiano, de la unificación, de la pacificación, independientemente de lo que pensemos, e independientemente de que tengamos un pensamiento de derecha o de izquierda? Y entonces no le hagamos daño a nuestro propio país, no le hagamos daño a El Salvador, no le hagamos daño a Monseñor, al San Óscar Romero del mundo, porque la gente lo reconoce como la santidad del mundo. ¿Alguien me puede reclamar? A ver, yo le hacía una pregunta antes a Monseñor Vicente Paglia, ¿verdad? Que fue una pieza clave en todo el proceso de canonización. Le decía, ¿cómo poder entender que ahora este acto que vivimos el día de ayer acá en Roma, que era la canonización, va a ser como digamos como el llamado a la unidad, no solo dentro de lo que es el quehacer de la iglesia, que también tuvo una gran referencia, sino que también de esa clase política que siempre emerge? De hecho, hay muchos sectores que hoy en día están cuestionando las declaraciones de Monseñor, del cardenal Rosa Chávez, cuando dice, bueno, mire, aquí esta gente obstaculizaba, ¿verdad? Y hay otros que dicen que hay que abrir el caso, ¿no? Bueno, en realidad lo que acabas de mencionar es parte de esa polémica. Uno de los hermanos, no lo podemos engañar, no nos podemos mentir, que está diciendo que reabran el caso, que por cierto el caso ya está abierto. Y el otro que dice que los embajadores de arena. Mire, yo estoy de la otra línea de los hermanos, porque son dos hermanos los vivos, Gaspar y Tiberio. Por el lado, Tiberio a mí me consta directamente en conversaciones directas y algo que a la distancia miraba yo en aquellos tiempos de las pláticas, de las relaciones que tenía Monseñor Romero con Don Tiberio. Con sus hermanos. Don Tiberio era el contador del arzobispado y era el contador en todas las arquidiócesis, en todas las diócesis en que él se encontraba. Por tanto, la relación era bastante cercana. Lo que quiero señalar es que Monseñor perdonó a los que lo iban a matar como 2 días antes, hablando con su hermano Don Tiberio, de modo tal que en el corazón de Monseñor no iba odio, deseo de justicia, de venganza, de nada. Y en consecuencia se lo dejó al Supremo Creador, porque nosotros los hombres vamos a pretender aquí estar siguiendo, peleando, pretendiendo en el fondo no descubrir quién lo mató, porque quien dice descubran quién lo mató o hagan justicia, en el fondo lo que quieren es que descubran a un personaje político, y eso no le importa, no le importó a Monseñor Romero, y en consecuencia ¿por qué nos va a importar a nosotros desde el punto de vista cristiano? Hay un factor comparativo que lo hablábamos con Vicente Paglia, que Jesucristo también tuvo ese papel de ser contestatario de todo el poder imperial que en ese entonces existía, Roma, natural, en este caso muy particular. Era un imperio, ¿verdad? Y sobre todo, y de muchos aspectos que también podrían considerarse, bueno, del paganismo, ¿no? De todo lo pagano que había y de toda la doctrina muy esencial y cristiana que se estaba proponiendo, ¿no? Y la persecución de los cristianos. Y en ese momento era que persecución en realidad no solamente de la izquierda, no solamente del ejército, de los guerrilleros, no, era realmente la gente que tenía poder de matar y torturar, se lo imponía a todos los débiles.
Y frente a los débiles, o mejor dicho, en protección de los débiles, es que surgió la voz de Monseñor, no frente al ejército, no frente a los guerrilleros, frente a aquel que abusaba del poder militar que tenía, que es cosa distinta. Bueno, siempre yo tengo muy presente sus declaraciones, donde él llamaba, ¿verdad?, a decir, la represión basta de muchas cosas. Cese la violencia. Cese la violencia. Y a él le constaban también que no solamente eran de un lado, eran de un lado y del otro. Así fue el conflicto armado, así fue la guerra. Por eso es que quería que terminara. Ahora, ya está abierto el caso, ¿se debe de profundizar ahora que ya está en un altar, Monseñor? No, al contrario. O estando en un altar es estar trastocando un aspecto judicial que va de alguna manera a desfigurar aún más la veneración que puede tener por los católicos la imagen de Monseñor. En el fondo yo creo que ya la imagen de Monseñor ya trascendió esa parte de que vaya a ser oscurecida por aquellos de sus detractores. Yo creo que los detractores lo mejor que pueden hacer es ennoblecerse y callarse, si es que acaso siguen con ese pensamiento en contrario al pensamiento de Monseñor. Pero si realmente lo entendieran, se daría cuenta que simplemente estaba en contra de la violencia y que lo que deseaba era la paz, por un lado. Por el otro lado, también creo que esta parte de la santificación de Monseñor, independientemente de todo lo que nosotros creamos, es un principio, un llamado a nuestra conciencia para que nosotros nos reconvirtamos. No estoy diciendo que en cristianos o en evangelios, no, que nos reconvirtamos en seres humanos, en dignos, en respetuosos de la dignidad del otro y que respetemos la vida, porque en este momento, en el fondo, estamos en una situación de conflicto similar en El Salvador, similar a la que vivimos aquellos tiempos de guerra, de modo tal que yo creo que esta santificación es un momento oportuno para comenzar justamente a vernos como hermanos. Digo, en este momento en particular en que nos encontramos en conflicto político electoral, que no sabemos en qué va a pasar, pero que va a pasar cosas realmente raras, extraordinarias y que podrían desembocar en violencia. Entonces debemos de aprender a vivir en paz. A ver, eso me suena a mí muy interesante, yo creo que es, pero ¿será cierto que lo vamos a tener? De modo inmediato, no, pero el llamado de conciencia, el llamado a la reconversión, el llamado a la introspección, el llamado a entender que necesitamos convivir. Es razonable, a ver, es razonable, y este es un debate al igual que como lo hacemos en Ernesto López Radio los viernes aquí, ¿verdad? Un pedacito de debate y en la que me toca a mí moderar y preguntarte, ¿realmente es valedero sacar estas espinitas en este momento? No es válido. No es válido porque lo están utilizando realmente desde el punto de vista político. De cada ángulo, de uno y del otro. Digo, porque así lo han utilizado algunos que dicen Monseñor y en mi imagen, mi confesor, mentiras, para engañar a alguien que realmente entiende y sigue el pensamiento cristiano. No tiene por qué andar diciendo o invocando a una figura tan grande desde el punto de vista político. Simplemente lo están tratando de instrumentalizar. Y es más, yo en lo particular estoy en contra de la reapertura de todos estos procesos que pasaron en la guerra. Este tipo de conflictos, este tipo de reaperturas en contra de uno o del otro, nos mantienen en este permanente conflicto. Ahora, entonces, y nos impide desarrollar. Ok, entonces significa que ahora, pues, para el católico sentarse, arrodillarse y a rezar solamente. Y que pidan inspiración divina, que pidan que se les pacifique el alma, que a su vez encuentren paz en sí mismo, porque lo que primero tenemos que hacer es encontrar la paz con nosotros, entender que el adversario está viviendo en la misma tierra, en El Salvador. Si los areneros deben entender que la gente del frente está en El Salvador, la gente del frente tiene que entender que los areneros están en El Salvador. Y otra opción, si es que eventualmente que tiene la opción de ganar la elección presidencial, tampoco puede llegar con las pretensiones de eliminar a unos y a otros. Debemos de erradicar la idea de eliminarnos, no solamente físicamente, sino que también políticamente. Bueno, eso me lleva a trasladarme a un debate de los políticos que siempre tenemos en radio y televisión. El tiempo se me fue. Quiero agradecerte que nos hayas permitido cerrar con broche de oro
nuestro programa, segundo programa de transmisión desde acá, desde Roma, y esta transmisión de diálogo también que la cierro este día contigo, que no estaba dentro de la agenda, pero lo importante es que te encontramos acá siendo uno de los también, personajes vinculados al tema de Monseñor Romero desde el punto de vista de estar desde luego casado con una sobrina de Monseñor Romero. Ha sido providencial y realmente me ha gustado, me ha encantado este pedacito de debate que lo hemos traído aquí hasta Roma. De lo ya acostumbrado. Bueno, amigos televidentes, aquí ya buscando la tarde en Roma, allá la actividad normal del día de la semana. Saludos muy especiales, recuerden poner en el centro de sus actividades a Dios. Y quiero, antes de despedirme, agradecerle la confianza a las autoridades ejecutivas de Megavisión, desde la presidencia, don Antonio Zafie, su junta directiva, a nuestro director general, Freddy Ungo, y por supuesto a nombre y el agradecimiento también de quienes hicieron posible esta transmisión. Voy a comenzar por nuestro productor general, Carlos Sasa Márquez, que es el creativo de toda y el artífice de toda esta producción, que convierte a Megavisión internacionalmente dentro de una categoría muy competitiva, ¿verdad? Como yo siempre lo he dicho, desde noviembre que estuvimos allá en los Estados Unidos por primera vez, una televisora salvadoreña transmitiendo en vivo desde el Buró de Prensa Internacional en el Capitolio, en vivo, en tiempo real. Ahora lo estamos haciendo desde acá de Roma. Lo hemos logrado. Gracias a Carlos Márquez. Quiero agradecer a nuestro director del área de tecnología, el ingeniero Elmer Rosenberg, que también ha sido pieza clave, fundamental, para poder elevar nuestra señal inmediatamente y en tiempo real hasta El Salvador. Por supuesto, no puedo pasar por alto a mi colega, un hombre de campo, un hombre aguerrido en el periodismo, como lo es Roberto Hugo Presa, director de noticias en Megavisión, que también es un pilar fundamental en el trabajo de coordinación con este servidor y todo el equipo de diálogo allá y el equipo de producción en El Salvador, que también están recibiendo esta señal. Así es que para todos, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirle muchísimas gracias a usted, amigo televidente, a nuestros patrocinadores que también hacen posible esta transmisión. De esta manera nos despedimos, como siempre agradeciéndoles a ustedes, y esto es parte de las transmisiones en vivo que se generan acá en esta concurrida plaza, como lo hemos dicho, acá en este importante lugar, en este importante barrio de Roma. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.